En el análisis conceptual de un sistema de lodos activados hay que evaluar muchos aspectos tales como el CAPEX, el OPEX, impactos ambientales, impactos sociales, confiabilidad y cumplimiento de normativa, entre otros. Son aspectos muy relevantes que debemos de estudiar siempre cuando estudiamos un sistema de tratamiento, ya sea para su implementación o evaluación. Bienvenidos a Consideraciones de Diseño. Estamos con el episodio número 18, análisis conceptual de un sistema de lodos activados, donde compartimos tips de diseño de lodos activados. Soy Joaquín Enríquez, experto en tratamiento de aguas residuales y creador de ingeniería directo al grano. Hoy en Consideraciones de Diseño vamos a hablar del análisis conceptual de un sistema de lodos activados, su desarrollo hasta su implementación. Para la implementación de un sistema de tratamiento de lodos activados tenemos que considerar el diseño. Cuáles son los objetivos involucrados, criterios y los índices que podemos relacionar para decidir por qué alternativa vamos. Lo primero que debemos de implementar para un sistema de lodos activados, para su desarrollo como tal, tenemos que pensar en los costos. Y siempre tenemos que hablar de la minimización de los mismos. Ello involucra la evaluación del CAPEX, lo que vamos a gastar en infraestructura, cuáles son los costos involucrados con la construcción. Y cuando hablamos de construcción, hablamos de que tenemos que tener primero un terreno, tenemos que tener un predio donde vamos a ubicar ese sistema de tratamiento. Y por supuesto, dependiendo de las alternativas que seleccionemos, de las alternativas que evaluemos, vienen involucrados esos costos de infraestructura. Y aparte de los costos de infraestructura, tenemos que velar por los costos de equipamiento, costos de tuberías y conexiones, costos de instalaciones eléctricas, costos de levantamiento de edificios donde vamos a mantener una caseta de instrumentación y control, una caseta de laboratorio, y dependiendo de la magnitud que tenga esa planta, puede ser una oficina administrativa o una oficina o un edificio que contemple la parte de almacenamientos. Son infinidad de unidades que hay que considerar. Otro elemento importantísimo son los costos de operación. Los tenemos que abordar para cada alternativa. Dentro de los costos de operación, uno de los más importantes son los costos de aireación cuando estamos hablando de un sistema de lodos activados. Alrededor del 60% de la energía se le acuña al sistema de aireación, ya sea un sistema de burbuja fina o un sistema de aireación mecánica. Cuando hablamos de esos dos elementos principales para la alimentación del oxígeno que se requiere para que ocurra ese proceso de metabolismo, ese proceso de asimilación de carga o remoción de carga carbonácea en un principio, o si se requiere procesos de nitrificación y o asimilación de fósforo. Todos esos elementos que estamos hablando de aireación hay que considerarlos y hay que hacer la evaluación energética. Y cuando hablamos de evaluación energética, eso incurre en la reducción energética que tenemos que considerar para la selección muy específica de ese sistema de aireación que estamos considerando como pieza principal de los costos que involucran este sistema de tratamiento. Y el sistema de aireación incluye difusores,
Si estamos hablando de aireación difusa, estamos hablando de difusores, de tuberías, de sopladores. Y esa serie de elementos tienen que seleccionarse de tal forma donde se involucren demandas de oxígeno máximas y mínimas, como poderlas satisfacer. Y sobre todo, cuánto nos indica ese índice. ¿Cuál es el costo en términos de dólares por metro cúbico de agua tratada, o en términos más específicos, cuántos kilovatios nos consume ese sistema por kilogramo de sustrato removido? Por ejemplo, kilovatio hora por kilo de DQO removido. Eso nos da una alerta con respecto a la alternativa que estamos seleccionando. Otro costo importantísimo de considerar es el costo de bombeo. ¿Aprovechamos bien la alimentación del agua al sistema? ¿Se requiere un bombeo porque tenemos la disposición del predio de tal forma en que la gravedad no nos conduce a la alimentación o el aprovechamiento de ese predio como tal? Entonces tenemos que bombear a una altura máxima considerada, donde aguas abajo ese proceso vaya por gravedad, y aprovechemos la hidráulica como tal. También otro costo que muchas veces se nos escapa de la mano es el costo de la disposición de los lodos. Primero, ¿cuánto lodo se va a generar de acuerdo a la alternativa tecnológica que se estén evaluando? ¿Cuánta cantidad de lodo vamos a producir? ¿Qué términos de resequedad, de humedad va a tener ese lodo? ¿Un 25, un 30%? ¿Cómo va a contribuir ese lodo producido en la disposición de los mismos y en ese transporte? ¿Y a dónde se va a disponer? Si va a ser para usos agrícolas, entonces hay que considerar si ese lodo va a ser de tipo A o de tipo B, que es una resolución para el tratamiento y manejo de biosólidos a nivel mundial. Entonces, esa disposición va a depender de qué calidad de lodo, qué tan estabilizado esté ese lodo y qué tan deshidratado esté ese lodo para esa disposición final. Ese costo es muy importante tenerlo. Tenemos al igual los costos de químicos. ¿Qué pasa si en un momento dado nosotros en la parte de desinfección nosotros tenemos que utilizar cloro o hipoclorito de sodio o un sistema de luz ultravioleta? Y dependiendo del grado de tratamiento que tenga ese sistema, si es para remoción de carga carbonácea, vamos a tener presente amonia. Y si nosotros tenemos un sistema de inyección de cloro, pues esa amonia se va a oxidar antes de que ese proceso de desactivación de esa carga de coliformes, de esa carga contaminante, se lleve a efecto. Entonces tenemos que ver de que ahí vamos a tener un consumo de cloro adicional en relación con el que se requiere por proceso de desactivación de coliformes fecales, de coliformes totales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y mantener en la balanza si ese proceso de remoción de carga carbonácea es aplicable, o ese proceso de nitrificación donde ese contenido de amonia se reduce. De repente en un momento dado podemos evaluar de que un sistema de desinfección tales como la aplicación de luz ultravioleta, luz UV, se puede dar. Entonces, esa evaluación en el costo de los químicos, en la parte de deshidratación de lodos, probablemente vamos a utilizar un polímero que ayude al proceso de deshidratación para romper esos lazos que hay entre el agua y el lodo, para que ese lodo tenga una deshidratación de tal forma de que se pueda manejar, de que se pueda conducir.
y aumentar ese rendimiento o ese porcentaje de sólidos secos en el lodo que yo voy a desplazar. Tenemos el costo de mantenimiento. Eso es como decir que casa nueva, casa limpia, casa que no requiere de refacciones, pero la infraestructura como tal, ya sea nueva o que tenga un tiempo de durabilidad, necesita de mantenimiento, necesita de pintura, y esos costos de mantenimiento van relacionados para mantener esa infraestructura. Como le decía, puede requerir pintura, puede requerir retoques, aunque sea nueva. Podemos tener fallas en el sistema de interconexión de tuberías donde se requieren hacer ajustes y de repente esos ajustes salen a los 3 meses, 4 meses, y entonces hay que considerar en esos costos de mantenimiento que se pueden incurrir y quién va a hacer eso y cuál va a ser el tamaño de la cuadrilla que requerimos dependiendo de qué tan grande o qué tan mediana o pequeña sea ese sistema de tratamiento. Tenemos también los costos de operación. Los costos de operación incluyen desde la vigilancia, desde los operadores que vamos a tener para cubrir el sistema, desde la supervisión que se va a tener, la parte de laboratorio que está involucrada. Esa evaluación de esos costos que hemos hablado, tales como bombeo, disposición de lodo, químicos, mantenimiento y operación, así como los costos de aireación, los tenemos que proyectar en función del diseño para la cual se está proyectando ese sistema de tratamiento, ese año horizonte del 2022 al 2047, porque estamos considerando 25 años. Entonces tenemos que considerar cuál es la inflación que estamos manejando en ese entorno y cómo la vamos a proyectar año a año, cómo proyectamos esos índices de inflación para hacer el costo operativo que van a incurrir todos estos elementos que hemos considerado, de tal forma para llevar esos costos en función del caudal que estamos manejando para el año cero y cómo se va a ir incrementando ese caudal de tratamiento y todas esas operaciones que involucran el sistema de tratamiento, que es línea de agua, línea de lodo y línea de químicos. Esos costos los tenemos que proyectar en relación a ese caudal y esos lodos que manejamos y ese consumo de químico año tras año, proyectando desde el año cero hasta el año horizonte y después involucrando lo que es el análisis financiero, llevando esos costos involucrados a valor presente para evaluar esas alternativas. ¿Cuál consume en términos de costos operativos, en términos de OPEX, para evaluarlo con esas alternativas que estamos estudiando y en consecuencia también evaluar la parte de costos involucrados con el CAPEX, la inversión de capital? Esa inversión de capital incluye infraestructura, equipamiento, incluye interconexiones, instalaciones eléctricas y por supuesto los costos del predio. Entonces, vienen elementos adicionales que tenemos que considerar cuando estamos tratando de la implementación de un sistema de lodos activados. Minimice los impactos ambientales. Hay que evaluar qué vamos a afectar cuando estamos levantando ese sistema de tratamiento. Y principalmente esa descarga de agua a ese cuerpo de agua donde vamos a aterrizar, donde vamos a descargar el agua. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál va a ser la calidad de agua que tenemos que considerar cuando estamos descargando en ese punto definido del tratamiento, de la descarga a ese cuerpo de agua? Tenemos que evaluar ese tipo de elementos y ese tipo de impactos
qué consideraciones vamos a tener si aguas abajo, esa agua que estamos descargando va a ser para uso público, va a ser para uso de agua potable, qué impacto puede causar y cómo podemos minimizarlo o reducirlo. Minimizar los impactos sociales. Eso implica la ocupación del suelo, la ocupación de ese predio. ¿Qué limita? ¿Cuáles son los distanciamientos que tiene la población de ese predio que se va a utilizar para la planta de tratamiento? Porque muchas veces cuando estamos hablando de la ocupación del suelo, cuando se determina que en ese sitio específico va a haber una planta de tratamiento, inmediatamente pierde valor la propiedad, porque asocian sistemas de tratamiento de aguas residuales, traen otras implicaciones que las vamos a estudiar desde el punto de vista de impactos y de otros elementos en cuestión que son importantes de mencionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con la propiedad. ¿Qué le vamos a garantizar a la comunidad que está cerca de ese entorno? ¿Cuál es la distancia permitida que tiene ese predio con respecto a la planta de tratamiento y con respecto a la tecnología? Porque muchas regulaciones a nivel mundial ya establecen, por ejemplo, si es un sistema de lodos activados con aireación, se permite una distancia de 75-100 metros. Tenemos que tener en consideración el distanciamiento y la tecnología que se está evaluando, que se está instalando. Entonces les mencionaba de aireación. Por ejemplo, cuando hablamos de torres biopercoladoras de alta tasa, se establece una distancia de 100 metros. Entonces, ¿qué tenemos en el entorno? ¿Qué cantidad de terreno tenemos? ¿Cómo vamos a manejar lo que nosotros instalamos que en el sistema? ¿Qué manejamos? ¿Cómo instalamos el sistema? ¿Cómo nos vamos a movilizar adentro? ¿Cómo manejamos desde las líneas de agua, la línea de lodo, la línea de químicos y otra línea que muchas veces se olvida, que es la línea de vaciado de los tanques? Eso incluye y hay que evaluarlo dentro del diseño. Cómo vaciar, cómo, si tenemos interferencias, vamos a sacar una unidad fuera de tratamiento, cómo se relaciona eso, si se puede o no hacer, si creamos un cuello de botella para el sistema de tratamiento, si ese predio que estamos seleccionando, esa ocupación del suelo es o no es lo suficiente, y sobre todo el impacto social con respecto al entorno. Olores. Los olores. Nosotros trabajamos con materia que se vuelve putrefacta rápidamente si, dependiendo de los sistemas de tratamiento que se utilicen, los tiempos de contactos no son lo suficientes o son superiores a lo que se requieren, de inmediato vamos a tener un proceso de descomposición o un proceso anaeróbico si estamos hablando, por ejemplo, de sistemas de desbaste, de sistemas de desarenado. Si actuamos en la remoción de esos sólidos crudos de una manera tal donde los estabilicemos para la disposición final. Eso tenemos que actuar, y es importante la parte de los olores, la parte del ruido. Muchas veces en los sistemas de tratamiento, en la gran mayoría de los activados, utilizamos unos equipos que se llaman sopladores, blowers. Esos sopladores, como comprimen el aire, generan ruido. Estamos entonces probablemente trabajando con un nivel de decibeles por arriba de 80 decibeles, donde hay que tener las consideraciones de ruido con respecto a los operarios que trabajan dentro de esa instalación, cuál es el sistema de protección que vamos a tener, o si esos sopladores van a estar cubiertos con una cabina de insonorización que permite la interacción, conversar al lado del equipo cuando utilizamos esas cabinas, o cuando estamos limitados de presupuesto donde no colocamos esas cabinas de insonorización.
¿Qué tan cercana está esa comunidad? Porque imagínense a las horas nocturnas ese ruido punzante que suena ta, 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 eso llega y eso afecta el entorno. Entonces, esos impactos sociales hay que controlarlos, hay que minimizarlos. ¿Qué tan confiable es el sistema de tratamiento? ¿Qué tan robusto es? Estamos hablando de deterioro, qué tan fuerte, qué tan consistente, qué tan fuerte es ese sistema de tratamiento para la tecnología que se evaluó. ¿Cómo responden esos equipos? ¿Cómo están garantizados? ¿Cómo están respaldados? Primero, desde el punto de vista de operación. Segundo, desde el punto de vista de mantenimiento, a las cuántas horas hay que cambiar los rodamientos, cuáles son las garantías de esos elementos. Y cuando estamos arrancando el sistema, que estamos hablando del precomisionamiento y comisionamiento, cuál va a ser el respaldo que vamos a tener de los fabricantes, de los proveedores que participaron en el levantamiento de ese sistema de tratamiento. La flexibilidad del sistema. Ese sistema consta de un solo tratamiento. ¿Qué pasa si en ese sistema de tratamiento falla una unidad intermedia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo bypaseamos? ¿Cómo vaciamos ese equipo para limpiarlo? ¿Y en cuánto tiempo podemos accesar a esa unidad para hacer la reparación correspondiente? Entonces, ¿qué significa? Cuando hablamos de flexibilidad y de robustez, es ese proveedor de equipos, cuál es el respaldo que nos puede dar y en cuánto tiempo puede actuar para nosotros solucionar ese problema en la planta de tratamiento. Sensibilidad a los efectos ambientales. ¿Qué pasa con ese sistema de tratamiento si en un momento dado yo no puedo satisfacer los requerimientos de oxígeno? ¿Cómo me afecta el sistema y cómo se puede recuperar? ¿Cuál es la sensibilidad a ese efecto? ¿Qué pasa cuando viene un cambio de estación? Venimos de un verano a un invierno. ¿Cómo me puede a mí afectar el proceso de nitrificación? Y si yo lo puedo cubrir. ¿Qué pasa en invierno cuando baja la temperatura? ¿Cómo actúa ese sistema de lodos activados con respecto a lo que se llama la asimilación de sustrato o el metabolismo como tal? Entonces hay que evaluar las diferentes condiciones. Maximizar el control de la operación. ¿Cómo abordamos esos posibles cambios que vamos a tener? Porque un sistema de tratamiento no es un sistema flap donde entra un caudal constante, entra una carga orgánica constante o un sustrato constante, porque la realidad es otra. Son sistemas que son variables. Varía el caudal, podemos tener un caudal máximo, un caudal mínimo, y dependiendo de qué tan grande es la planta de tratamiento, nosotros podemos un caudal que puede estar amortiguado, pero si es una planta mediana o pequeña, esas amortiguaciones de caudal no se van a dar, esas amortiguaciones. Entonces, dependiendo de la naturaleza del sistema de tratamiento que estamos implementando y dependiendo del entorno, del grado técnico que representa la tecnología que estamos implementando, si la podemos asistir con la población, con los profesionales o técnicos que están en el entorno. Mucho cuidado con eso. Cumplimiento de la normatividad. Eso es esencial.
vamos a tener una serie de parámetros físico-químicos donde van a estar bien definidos y bien claros. Entonces, para ello tenemos que cumplir con los límites del tratamiento que ya están establecidos por la corporación regional, por la resolución o por el decreto nacional del país con el cual estemos trabajando u operando. Entonces, ¿qué tenemos que cumplir? Cada cuánto tenemos que caracterizar las aguas. Tenemos que estar conscientes si el sistema, para su caracterización, para constatar de que está cumpliéndose una caracterización semanal, mensual, trimestral, semestral o anual, para estar siempre a derecho. Y por otro lado, en muchos países se establece de que su límite de vertimiento falló en términos de sólidos suspendidos. En los límites de control, ¿en cuánto tiempo se recupera esa planta de tratamiento? Entonces se habla de tiempo de violación, y ese tiempo de violación muchas veces se traduce en: usted está botando tantos kilos de sólidos, y esos kilos de sólidos por día que usted bota, usted tiene una multa por kilo de tantos dólares, o en la moneda que usted maneja, y la violación fue desde el día 1 hasta el día 26, multiplique y prepárese a pagar esa multa. Entonces hay que ver, y entonces ese tiempo de recuperación, cuando nosotros actuamos, si tomamos las acciones correctas, las acciones correctivas, pueden reducir ese tiempo de violación. Y lo más importante de todo, ¿qué acciones tenemos que tomar cuando empezamos a ver que uno de esos parámetros de descarga se está empezando a llegar a ese límite de vertimiento y pasa ese umbral? ¿Cómo lo recuperamos? ¿Cómo actuamos? Y hay que considerar una cuestión muy importante. En un momento dado, un parámetro se puede salir de control porque nos vino una sobrecarga orgánica en el sistema, y de repente el sistema como tal no pudo satisfacer esas necesidades para cubrir esa reducción de sustrato, para llevarlo al límite de vertimiento. Entonces hay que tomar la acción. Y recuerden, cuando estamos trabajando con sistemas de lodos activados y tenemos que hacer cambios para hacer ajustes, esos cambios son graduales. Usted no puede llegar en un momento dado y tomar la acción. Usted tiene que tomar, son ajustes graduales. Cuando usted toma un ajuste, por de llamarlo violento, la planta se le puede desestabilizar y la corrección va a ser peor de la acción que estamos implementando. Acuérdense que manejamos microorganismos, y como siempre lo digo en todas nuestras presentaciones, ese control de microorganismos nosotros controlamos, son variables ambientales. Nosotros controlamos nivel de oxígeno, nosotros controlamos pH, nosotros controlamos nutrientes, nosotros controlamos pH, entre otros. Si nosotros mantenemos esas variables dentro del entorno, nosotros vamos a poder manejar ese sistema de lodos activados con unas bandas. Entonces, señores, todas estas consideraciones que nosotros hemos hablado, como fuente de referencia está este paper que les estoy mencionando aquí en la parte de abajo. Por favor, consúltenlo. Indudablemente, para hacer un análisis conceptual de un sistema de lodos activados, tenemos que evaluar desde un comienzo las alternativas para definir este va a ser el sistema que vamos a aplicar en esta determinada comunidad o en esta determinada industria. Bien, señores, los invito a que se suscriban al canal y denle a la campanita. Hasta la próxima.